Mi nombre es Guillermo Román Cabrera. Hemos visto muchos testimonios que se han unido al camino del Señor Jesucristo, como son satánicos, brujos, etc. Estos eran seguidores de Satanás y hoy militan en los caminos de Dios. Pero en este documental presentaremos testimonios verídicos contados por cada uno de ellos que recibieron misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos a la primera parte del documental Poder de Dios sobre su pueblo. Ministerio Apostólico Profético Salem. El Ministerio Apostólico tiene su fundamentación bíblica. En el libro de Efesios 4:11 y 12, la palabra de Dios nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro ministerio, hace varios años, nuestro apóstol Álvaro fue ordenado como apóstol por el apóstol Josué Muñoz, quien en días pasados, en el mes de agosto del año en curso, estuvo con nosotros en una visita bastante especial y tuvimos el agrado de estar con él, disfrutar su presencia y la de su esposa Charito. Fue bastante especial porque no esperábamos, de verdad no esperábamos que el Señor a él le tenía una bendición muy grande reservada para el último día, para el día de cierre, y fue la de ordenar apóstol a nuestra amada y querida pastora Ruth de Gámez, quien se ha desempeñado como nuestra madre espiritual, y sabemos que ahora con esta ordenación pues ella tiene una enorme responsabilidad frente al pueblo de Dios, que sabemos la va a cumplir con cabalidad, porque es una sierva de Dios, esforzada y valiente. Nosotros le hicimos algunas preguntas tanto al apóstol Josué Muñoz como a nuestro apóstol Ruth, que a continuación vamos a transmitir. Apóstol Ruth, cuéntenos la importancia de dar los testimonios por parte del pueblo de Dios. Pues, el Señor quiere que glorifiquemos su nombre y hagamos conocer ante el pueblo sus maravillas. Y una forma de glorificar al Señor es contando las cosas poderosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sí, con eso estamos dándole la gloria a Él, reconociendo que para Él no hay nada imposible y que Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo Dios de ayer y de hoy, y por lo tanto esos milagros que hemos conocido a través de sus palabras, a través de su palabra, los podemos mirar también en nuestras propias vidas y en nuestro ministerio. Apóstol Josué, ahora que acaba de ascender en la escala pues, bíblica, nuestra pastora, apóstol, ¿qué desafíos se le presentan? Sabiendo pues que ese nombramiento ordenado por Dios a través de su vida, como usted nos lo dijo anoche, que no fue voluntad suya nombrarla, sino que recibiendo una dirección de Dios. Según usted, ¿qué le espera a nuestra apóstol Ruth en los próximos años? Bueno, creo que la apóstol Ruth, ayer pastora, hoy apóstol, era la persona más indicada para seguir el ministerio tan amplio que ha estado estableciendo su apóstol Álvaro, juntamente con toda su familia, porque no es un asunto de un hombre, es asunto de una familia, y esta familia ha incidido y ha invertido su tiempo, su corazón
su vida para bendecir a centenares de familias, tanto en Pasto como en muchas ciudades de Colombia. Por ello creo que la apóstol Ruth es la persona que puede entender mejor cómo se ha manejado el ministerio apostólico y profético Salem. Y eso lo digo yo porque los conozco de hace 10, 15 años, de toda su trayectoria, y veo cómo han ido progresando. Nunca he visto retroceso en ningún aspecto de su vida, de su ministerio. Pero las determinaciones que ha tomado el apóstol Álvaro, en muchos sin duda han sido apoyadas por la ahora apóstol Ruth. Por eso yo me alegro que ella aceptó recibir esta ordenación, este ungimiento, para que ahora este ministerio siempre mantenga la figura del apóstol. El apóstol Álvaro no está presente, pero su espíritu sí está presente. Eso lo puedo sentir claramente todo el tiempo aquí en su hogar. Aquí estoy hospedado en su hogar. Y solo les puedo decir que aquí hay paz. Aquí no hay gritos, aquí no hay reclamos. Aquí hay paz. Y ese ambiente lo dejó establecido el apóstol Álvaro Gámez. Por eso me alegra mucho, me enorgullece que ahora continúa la labor la apóstol Ruth Araujo de Gámez. Estamos invitando a todos nuestros queridos amigos y hasta nuestros enemigos, si es que estuvieran escuchando esto, que escuchar la palabra de Dios es lo único que puede salvar la vida del hombre de una catástrofe, sea en el área económica, moral, mental y espiritual. O sea, que abarca todas las áreas de la vida del hombre, porque el hombre es un ser tripartito, tiene alma, cuerpo y espíritu. La palabra, dice Hebreos capítulo 4, 12, que es como espada más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que yo desafío a todos los que no se han acercado a escuchar la palabra de Dios, como realmente podemos y debemos predicarla, que se acerquen aquí al centro Salem o a las iglesias de Salem. En todas se predica de la misma manera, no solamente en la iglesia sede, la central, se predica igual en todas las iglesias en Colombia. Y por eso esta palabra ha sido uniformemente predicada, ha sido capturada en el corazón de propios y de extraños. Los bendigo en el nombre de Jesús. Igualmente, ¿no? Es importante que miren las cosas hermosas que el Señor ha hecho a través de nuestro ministerio apostólico y profético Salem. Les invito a que asistan, conozcan cómo está funcionando, cómo ha sido el ministerio. Somos un ministerio que ha salido de las mismas entrañas del Señor, que es el que lo ha levantado. Y el Señor dice en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y nosotros hemos visto esa palabra cumplirse en la iglesia, en nuestra iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Entonces yo les invito para que conozcan la iglesia, conozcan el ministerio y que miren los testimonios de las obras poderosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, a través de la vida del apóstol Álvaro. Los invito y les bendigo a todos en el nombre de Jesús.
Mi nombre es César Augusto Valencia, soy pastor de la iglesia en la ciudad de Quibdó, Ministerio Apostólico. Me acompaña mi esposa, Dina Fernanda. Hoy quiero hablarles un poco sobre mi llegada al Señor. Yo conocí el ministerio hace aproximadamente 8 años. Yo llegué en un momento de crisis espiritual. Yo antes de llegar al ministerio había servido, conocido al Señor en otro ministerio en el cual serví por varios años, y el Señor permitió que sucedieran muchas cosas en mi vida que me llevaron a perder la fe. Llegó un momento en el cual mi vida toda aparentemente se había ido al traste. Yo estaba laboralmente muy bien ubicado, tenía aparentemente todo mi vida solucionada, mi estabilidad económica, todo aparentemente estaba muy bien, y de un momento a otro las cosas cambiaron y me trasladaron del lugar donde yo trabajaba y llegué a una ciudad, llegué a Sincelejo. Llegué en un momento de crisis. Realmente fue un momento muy difícil para mi vida. Yo quería volver atrás, yo quería dejar de creer en el Señor, pero había algo que no me dejaba, había una fuerza. Yo quería literalmente renegar de Cristo, pero no podía. Había las obras del Señor que no me dejaban. Entonces, en ese proceso llegué al ministerio, y yo cuando llegué tenía año y medio que no me congregaba en una iglesia. En ese momento hubo una campaña del apóstol Álvaro en Sincelejo, me invitó un amigo, fui a la campaña. Allí el apóstol Álvaro oró por mí. Me acuerdo, fue un martes de la noche. Luego yo volví a la iglesia que estaba en Sincelejo, y cuando llegué ese miércoles el Señor me habló una palabra. Yo en ese momento pensaba que el Señor ya no me quería, y el Señor me recibe la vez que fui a la iglesia con una palabra, una promesa que Dios me había dado hacía 3 años atrás en otro ministerio. Ahí entendí que el Señor me estaba hablando. Ahí entendí que el Señor me había traído a este ministerio y que era el mismo Señor el que estaba haciendo la obra. Entendí que este era un ministerio dirigido por el Señor, donde la palabra del Señor estaba y está. Y me dio esa palabra, la sierva que Dios en ese momento utilizó. Inmediatamente esa palabra me quebró, porque fue textual la palabra que Dios me había dado hacía muchos años. Y a partir de allí comencé nuevamente mi proceso de iniciar en la fe, porque yo llegué muy dolido. Había llegado, el Señor había permitido que muchas personas en las cuales yo había quizás confiado me defraudaran. Y llegué en un momento donde los anteriores pastores que tuve, el Señor permitió que yo me sintiera defraudado por ellos. Y el Señor me trae y me enseñó a yo depender y confiar en Él, a creer en la palabra de Dios. Aquí en este ministerio que el apóstol Álvaro, el Señor le ha entregado para liderar, eso aprendí. Ese fue el proceso de restauración. Aprendí a creer en la palabra. Aprendí que la palabra de Dios es verdad, es viva, es poderosa, que es más poderosa que cualquier hombre, ¿sí? Que es en esa en la que debemos confiar, esperar, depender. Y así el Señor me fue formando nuevamente en este proceso. Volví a edificar la fe, volví a formar una fe, pero esta vez una fe
sustentada en la palabra, como dice el Señor, sustentada en la roca que es Jesucristo, ¿sí? Ya no en hombres, ya no en circunstancias, sino en el Señor. Y ese ha sido mi proceso. Así comencé y fui poco a poco conociendo del Señor, entregándole mi vida al Señor, comprometiendo mi vida para con el Señor. El Señor en este proceso me ha dado a mi esposa, mi linda esposa, la amo mucho también, y el Señor nos ha ido llevando. En este momento estamos en la iglesia de Quibdó, y la llegada a la iglesia de Quibdó fue también por obra del Señor. Yo trabajaba en Cincelejo, donde trabajaba, nunca me había movido, pero el Señor, cuando iba a abrir la obra en Quibdó, permitió situaciones en mi trabajo donde todos fuimos trasladados, y me colocaron a escoger 3 lugares, y escogí 3 lugares, y el Señor fue quien permitió que llegara a Quibdó. El traslado me lo dieron para Quibdó, y ese traslado me salió paralelo a la llegada del ministerio a Quibdó. O sea que el Señor me llevó allá a servir, comencé a servir con el pastor que estaba allá, apoyarlo desde sus comienzos en esta obra. Y ahora, cuando el pastor ya se iba de la ciudad, iba para otra ciudad, me dijo: César, la obra está aquí, yo debo irme. Yo he hablado con el apóstol Alma, y él me dice que si tú quieres asumir esta batalla en la fe, es tu decisión. Y el Señor en ese momento fue un poco difícil, realmente había muchas personas que se estaban apartando, pero el Señor nos permitió, con mi esposa hablamos, y la decisión que el Señor nos llevó fue: para esto el Señor nos ha traído, el Señor nos ha puesto aquí para servir, y desde ese momento estamos sirviendo allá, y la gloria es para el Señor, porque sabemos que esta obra es una obra del Señor. El Señor es quien nos ha llevado, el Señor ha utilizado al siervo como un instrumento, y sabemos que esta obra que estamos haciendo no es obra de hombres, sino que el mismo Señor es quien nos está dirigiendo y quien la dirige. Muchas gracias. Mi nombre es Magdalena Ortega, vengo de la ciudad de Cali, y es allí donde me congrego, gracias al Señor, y vengo a darle toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor, porque mi esposo y mis hijos, tengo 3 hijos, no teníamos dónde congregarnos, dónde ir a recibir la palabra del Señor, y nos pusimos en oración y le orábamos al Señor para que Él nos ubicara en un ministerio donde pudiéramos prosperar espiritualmente, donde pudiéramos prosperar económicamente, donde de verdad se viera el fruto de nuestras vidas. Y para la gloria de Dios, el Señor trajo a un muchacho de la Victoria, Nariño. No lo conocíamos, fue por negocios de papa, y él se hospedó en mi casa, y precisamente él era de este ministerio, y nos pidió el favor que lo acompañáramos a la iglesia. Dijo: ¿dónde queda la iglesia Salem? Nosotros le dijimos: pues ni idea, nunca habíamos escuchado esta iglesia Salem. Para nosotros se escuchó raro hasta el nombre, pero él averiguó la dirección y nos pidió que lo acompañáramos, y lo acompañamos. Y desde que nosotros entramos a esta iglesia, le damos la gloria al Señor, porque sentimos la presencia del Señor desde el primer instante. Sentimos que el Espíritu Santo se movía en este lugar, y con mi esposo decidimos que era aquí donde nos deberíamos congregar. Entonces, la verdad, hemos visto
desde que llegamos a este ministerio hace 3 años largos, hemos visto la bendición que el Señor nos ha dado a través de sus siervos, porque de verdad que nos han enseñado los principios de autoridad. Cuando les hemos pedido consejo y uno decide recibir el consejo y hacerlo, de verdad que el Señor bendice mucho cuando uno obedece a todos los consejos sabios de parte del Señor. Y nosotros, la vida anterior era deudas por todos los lados. Entre más días pasaban, en vez de menguar, las deudas se aumentaban. Y para la gloria de Dios, lo que hace que estamos recibiendo los consejos sabios de los pastores en este ministerio Salem, las deudas han menguado de una manera sobrenatural, sorprendente. De verdad que le digo a la gente que lo mejor es someterse a los principios de autoridad de parte del Señor y obedecer los consejos sabios que el Señor usa a sus siervos, el apóstol Álvaro, los pastores. Vale la pena obedecer, seguir el consejo. Que el consejo que sea, cuando estamos dispuestos a obedecerlos, el Señor se glorifica de manera sobrenatural. Entonces, estamos muy agradecidos con el Señor. Le damos toda la gloria al Señor porque, aparte de la restauración financiera, hemos visto en mi familia, en mi hogar, en el grupo familiar, hemos avanzado muchísimo a nivel espiritual también. Hoy en día le servimos al Señor, mis hijos le sirven al Señor en la alabanza, en la danza, y mi esposo también está sirviéndole al Señor, y yo por supuesto que también. Entonces los animo a que sigan perseverando en el camino del Señor y que pongamos por obra todos los consejos de autoridad que ellos nos dan. Muchísimas gracias. Mi nombre es Harold Caicedo, soy pastor junto con mi esposa Cristel Gámez en la iglesia de Mocoa y de Villagarzón en Putumayo. El testimonio que quiero dar en esta ocasión, gracias al Señor Jesús, es que a la edad de 22 años el Señor me dio el privilegio de conocerlo, me llamó a su camino a través de este ministerio apostólico Salem. Llegué solo, soltero, sin nada, y el Señor usó como instrumento a nuestro apóstol Álvaro Gámez para a través de él formarme como un siervo en el temor de Dios, en la obediencia, en la sujeción, en muchas otras áreas, y gracias a esa formación que el Señor hizo a través de él en mi vida, he podido servirle a Dios desde hace 12 años de tiempo completo, por muchas partes, en muchas iglesias en Colombia y aún fuera de Colombia. Y en este camino pues tengo muchos testimonios para compartir. Uno de ellos, pues aquí conocí a mi esposa, el Señor me dio una esposa, he hallado esa bendición del Señor, y el testimonio que quiero compartir en esta ocasión es que llevábamos 7 años de casados, no podíamos tener hijos, nos hicimos los exámenes, en los exámenes resultó que tenía una enfermedad de hipertiroidismo y por eso yo no podía tener hijos. Le sujetamos esa situación a nuestro apóstol, él los ministró, le oró al Señor, intercedió por nosotros, y al tiempo en que nos daban los resultados de que yo no podía tener hijos, al tiempo nos estaban entregando los resultados de que mi esposa estaba en embarazo de Efraín, que es mi hijo, que lo tengo aquí, ya va a cumplir 4 años, y el Señor me sanó de la enfermedad al tiempo después. También ya no tengo esa enfermedad y ahora, gracias al Señor, estamos esperando otro hijo que se llama Salomón. Para la gloria del Señor, estoy muy agradecido con el Señor por la obra que ha hecho en nosotros, muy agradecido con el apóstol, con su familia, por toda la dirección, la instrucción y las enseñanzas que nos han dado, porque nos han cuidado como buenos pastores que velan por nuestras almas. Ese es el testimonio que tengo para compartir en esta tarde. Muchas gracias. Mi nombre es Angie Lorena Herrera Marín, soy de la ciudad de Pereira. Llevo en la iglesia hace 5 años. Cuando conocí al Señor estaba en plena adolescencia y en mi juventud andaba en la búsqueda del amor. Entonces yo buscaba refugiarme en el amor de los hombres y eso para mí trajo mucha soledad, trajo muchos vacíos y encima de eso me destruyó mucho anímicamente. Yo me sentía muy sola
y necesitaba que alguien me amara verdaderamente, y por causa de todos esos sentimientos que habían dentro de mí, yo me refugiaba en los hombres. Entonces el Señor me metió en el mundo de la fornicación, pero ya cuando ya empecé a conocer del Señor y cuando ya supe que el verdadero amor estaba en Cristo Jesús, ya sentí como mi vida anímicamente fue restaurada, fue siendo restaurada por medio de las palabras apostólicas, fue siendo transformado mi entendimiento, y el Señor me fue llenando de su presencia y ha puesto mucha paz en mi corazón y me ha llenado mucho del gozo, que eso es lo que yo le doy gracias al Señor, porque antes de conocerlo a Él, mi rostro estaba lleno de tristeza y había muchos vacíos, y el amor del Señor ha llenado todo mi ser de su amor, de su presencia. Te lo doy gracias a Él porque Él ha utilizado un instrumento que es nuestro apóstol, y por medio de todas esas palabras que el Señor nos ha entregado es que he sido restaurada mucho anímicamente, y toda la gloria y la honra sea para Él, porque también me enseñó que Dios existe y que Él no es un Dios que está en la pared, Él existe y Él es poderoso para restaurar nuestras vidas, y me ha enseñado que Él es un Dios misericordioso, y me ha enseñado a amarlo, a servirlo y a obedecerlo. Entonces por eso yo me siento muy contenta de estar aquí y me siento muy privilegiada, y toda la gloria sea para Él. Y sé que como Él ha obrado en mí, también lo ha hecho en muchos jóvenes que antes vivíamos con una vida llena de vacíos, pero el amor de Dios todo lo ha suplido. Mi nombre es Johnson Espinosa. Soy líder asistente en la iglesia de San Pablo Nariño. Mi testimonio es un testimonio de respaldo financiero, económico. San Pablo es un municipio muy pequeño y allá tenemos una empresa pequeña de venta de agroquímicos. El Señor permitió que la gracia de Dios nos contrataran una empresa muy grande, se llama Naciones Unidas, para entregar unos bienes y servicios a la comunidad. Esto a raíz del año pasado, cuando vino el apóstol Germán Alba, comenzó a declarar el siervo que iban a suceder eventos de negocios y empresas muy grandes. Nosotros aceptamos esa palabra y en agosto, septiembre, octubre se dio los contratos supremamente grandes, unos montos impresionantes, porque uno tiene negocios pequeños y el capital es relativamente muy pequeño, ¿no? Pero acá lo que logramos vender, no sé, nos demoraríamos 5 o 6 años en vender lo que vendimos en un solo contrato. Tuvimos oposición, sí, el alcalde, empresas grandes, ¿no? Empresas mucho más grandes querían estos contratos, pero la gloria es para el Señor, y el Señor dice: hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y Él no hace nada incompleto. El Señor nos dio la victoria y pudimos nosotros culminar. No teníamos el capital para cumplir con unos proyectos tan grandes, unos montos tan grandes, pero el Señor hizo todo. Llenó las bodegas de mercancía, permitió las entregas en una completa armonía, y eso ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Aún ni nuestra pastora creía lo que miraba, o sea, aún ni la gente creía lo que estaba sucediendo allá, porque decían: ¿y a por qué le dieron ese contrato tan grande? ¿No? El alcalde estaba en nuestra contra, enviaba oficios a Naciones Unidas que por favor este señor es contrario, o sea, es de otro color político, no lo tengan en cuenta a estas personas, ¿no? Porque la parte comercial de los negocios con el Estado siempre van arregladas, pero yo quiero dejar ese testimonio y que las personas se den cuenta, ¿no? Que el Señor hace la obra completa, que el Señor no da nada a medias.
que el Señor respalda. Así que para toda buena obra está su gracia con nosotros. Yo quiero dejarles eso. Esa es mi corazón. Mi nombre es Sandra Milena Salazar, yo soy líder de la iglesia de San Pablo Nariño. Pues muchas son las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia. Poderosas cosas ha hecho Dios en nosotros, pero yo hoy quiero resaltar la restauración de nuestra familia, de nuestro hogar, puesto que yo sé que la preocupación de muchas mujeres que son llamadas por el Señor Jesucristo son poder restaurar su hogar, son poder recuperar su familia. Y ese es uno de los fracasos que en este momento viven muchas familias, no solamente en Nariño, sino en Colombia y en el mundo. Mi vida es un testimonio vivo de la restauración del hogar que ha hecho el Señor en nuestras vidas. En algún momento, hace muchos años, empecé a escuchar el mensaje por medio de nuestro apóstol Álvaro, y realmente esa semilla quedó en mi corazón, y eso fue lo que me ayudó a esperar y confiar en el Señor, en que Él iba a restaurar mi hogar. Porque yo sé que muchas mujeres en este momento piensan que ya no hay solución para sus hogares. Hace una semana estuve en el departamento del Huila y encontré un hogar totalmente destruido, y las palabras de ellos son: esto no tiene solución, no tiene arreglo. Pero yo les digo a las mujeres que en este momento escuchan este mensaje, que todo lo puede el Señor Jesucristo, todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer, porque nuestro hogar y nuestra familia estaban totalmente destruidos. Mi esposo vivía en un lugar, yo vivía en otro, vivíamos totalmente apartados, con muchas diferencias, con muchos problemas que yo sé que todos viven, pero el Señor todo lo fue arreglando. Y algo que yo tengo en cuenta mucho de lo que me han enseñado en este ministerio es el principio de sujeción. La palabra dice: estad sujetos a vuestros pastores, y yo seguí ese principio, y yo recuerdo que mi pastora Ruth me dio muchos ánimos, estuvo siempre apoyándome, y gracias a ella, que fue como una mamá para mí en ese momento en que yo lo necesitaba, pude esperar en el Señor Jesucristo, y el Señor se glorificó grandemente en nuestro hogar. Y hoy mis hijos, mi esposo, toda mi familia, como dice en Josué, yo en mi casa le servimos al Señor. Toda la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Mi nombre es Cristel Gámez. Quiero darle gracias al Señor en esta ocasión y dar testimonio de algo que ha sido muy importante en mi vida, y es tener la honra de poder pertenecer a una familia sacerdotal. Y quiero dar testimonio porque quiero declarar que el Señor, para llamarnos, no reparó en nuestras debilidades o en nuestra condición. Somos una familia simplemente que fuimos de gran estima a sus ojos, fuimos agraciados, tuvimos misericordia del Señor, y Él nos escogió para su propósito. Y como dice la palabra, que el Señor llama, así como bendice, y también puede maldecir hasta la tercera y cuarta generación. Yo doy testimonio de esa palabra y de esa promesa en nuestras vidas. No solamente yo y mi casa servimos al Señor, sino que puedo declarar que soy hija de sacerdotes, soy hermana de siervos, soy tía de siervos, soy sobrina de siervos, soy hermana, soy nieta, y la gloria sea para el Señor, que por generaciones Él está haciendo una obra de liberación, de restauración, y así como no reparó para llamarnos en nuestras debilidades, tampoco lo ha hecho para sostenernos, y declaro en el nombre de Jesús que así será en el futuro con nuevas generaciones. Muchas gracias.
la obra del Señor en nuestras vidas. Yo fui alcohólico durante 20 años. A los 13 años empecé con esta vida de alcoholismo. Tuve una juventud muy marcada por el problema del alcohol. Conocí a mi esposa, empezamos nuestro matrimonio, pero a causa del licor y de situaciones personales que tenía cada uno de nosotros, el hogar se fue destruyendo. Teníamos una hija, María Camila, que en este momento tiene 22 años. La vida de ella se volvió una vida triste a causa de los problemas familiares, mirando a su papá borracho, las peleas y el conflicto entre su papá y su mamá, problemas de salud también tenía, y lo digo así, tenía, porque gracias al Señor Jesucristo fui sano, un problema hereditario de columna. Un día, más o menos a los 25 años, yo asistí a una cita médica y el médico revisó mi estado de salud y el problema de columna que tenía. Digo hereditario porque mi papá sufrió de ese problema. Lo que el diagnóstico del médico fue con estas palabras: tú siempre tendrás este problema. Cada día tu problema de columna será peor. Lo único que te recomiendo, me dijo el médico, son estos ejercicios para hacer más llevadera tu vida y que puedas sobrellevar esta enfermedad. Estaba enfermo, tenía otro problema grave de rinitis, mi hogar se estaba destruyendo y aparte de eso el problema de alcoholismo. Llegamos hace 16 años, como estoy comentando, a la iglesia, conocimos al Señor Jesucristo, aprendimos a honrar y reconocer la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. No es una obra de hombres, es una obra de Dios. El testimonio que yo puedo dar personal y de mi familia, porque mi esposa también tiene un testimonio que contar, es que empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a escuchar la palabra de Dios y la administración del Espíritu Santo, y al cabo de poco tiempo yo fui libre del alcoholismo que llevaba durante 20 años. Sanidad, liberación, y por otro lado la restauración entre la relación entre mi esposa y yo. Fue tanta la restauración de nuestro matrimonio y la relación que un día decidimos voluntariamente no solo haberle entregado la vida al Señor, sino también dedicar nuestra vida como un acto de agradecimiento, no porque pudiéramos con eso pagar la obra del Señor, sino dedicar nuestra vida a servirle al Señor como pastores. Aquí está mi familia, uno de los muchos casos en este ministerio de restauración de hogar, de familia. A mi lado está mi hija María Camila, ella llegó a los 7 años, fue la primera integrante de nuestra familia que llegó a conocerle al Señor Jesucristo, a la iglesia. Ella en este momento sirve al Señor Jesucristo en la iglesia de Bogotá Norte, en la alabanza toca el piano, es una niña consagrada al Señor, está estudiando su carrera en la administración de empresas, y el Señor la ha protegido y la ha bendecido grandemente. Mi hijo Daniel Andrés, que llegó a nuestra vida cuando nosotros ya habíamos perdido toda esperanza de tener más hijos. Lo que decíamos con mi esposa era: ¿para qué más hijos si miramos a nuestra hija sufrir con su padre alcohólico, con los problemas que hay en la casa? Pero el Señor revivió en nosotros la esperanza de tener otro hijo, y así es como vino a nuestra vida Daniel Andrés. Él sirve también en la iglesia, en la alabanza, en la batería, está estudiando. El Señor ha hecho una obra maravillosa de restauración, y por eso hoy podemos decir con mi familia, con toda seguridad y con toda la fe,
que yo y mi casa serviremos al Señor Jesucristo, y toda la honra es para Él. Que el Señor me permite dar en esta oportunidad, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque así he aprendido a darle toda la gloria que le pertenece, al Dios que nos creó, al Dios que hace las maravillas, que nadie las puede hacer aquí en la tierra, solo Él, porque restaurar la vida de una persona, levantar un hogar cuando está hecho pedazos, y que los hijos empiecen a caminar en el santo temor de Dios, amando su nombre y sirviéndolo de todo corazón, esa es una obra maravillosa y una riqueza más grande que no se la puede comparar con nada en la tierra. Por eso yo vengo a testificar que es hermosa la heredad que me ha tocado, porque yo en mi casa estamos sirviendo al Señor, y gracias a la fe de un varón de Dios, un verdadero varón de Dios, que aprendió desde un principio a pararse como es en este camino, y el Señor lo ha usado para levantar un pueblo que realmente aprenda a alabarlo y adorarlo como Él se merece. Este ministerio, yo le doy la gloria al Señor porque tengo muy claro que el Señor lo ha sacado de sus entrañas, y es para levantar verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y esa es la función que estamos haciendo en las iglesias, trabajando en el santo temor, como hemos aprendido, como hemos sido enseñados, para que se levante un pueblo que realmente lo alabe y lo adore. La restauración que el Señor ha hecho en nosotros tiene que ver con muchas áreas, y por eso quisiera que en este momento escuchen a mi esposo, que él también quiere testificar de la obra hermosa del Señor. Yo estoy muy agradecida por la vida de mis padres espirituales, el apóstol Álvaro Gámez, de nuestra pastora Ruth, de sus hijos, porque para ellos han sido para mí unos embajadores del reino de los cielos, y han bendecido mucho mi vida, mi familia. No tengo palabras para decirles a ellos gracias, pero el Señor sabe que mi corazón siempre está rendido en acción de gracias a sus pies por todo lo que ha hecho, porque lo que está haciendo y lo que va a hacer. La gloria sea para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por esta obra de amor. Gracias. Mi nombre es Humberto Caicedo. Estos momentos maravillosos que el Señor nos permite, porque es una bendición poder estar en su presencia y hablar de su grandeza, de su poder, porque no nos podemos callar. Es un fuego que quema dentro de nosotros, como decía Pablo. No lo puedo callar, ay de mí si no lo hago. Y este es el momento de darle gracias a Dios por esa obra maravillosa que ha comenzado. Las gracias le doy al Señor por la vida de su siervo amado, el apóstol, nuestro apóstol, porque el Señor ha manifestado su poder, su gloria a través de su siervo. El apóstol es un siervo, un instrumento muy útil en las manos del Señor, y seguirá haciendo esa obra maravillosa en Él, porque Él es el mismo ayer y siempre será. Hoy quiero dar ese testimonio de la obra maravillosa que Dios ha hecho en mi vida. Ha usado unas cuerdas de amor, primeramente, en este caso mi esposa, ha sido una cuerda de amor para mí. Y el Señor mira un corazón constrito y humillado, Él no lo desprecia. Y el Señor halló en mi esposa ese corazón. Y a través de ella, mi vida ha sido totalmente restaurada. No canso de decirle al Señor y repetir unas 3 palabras que hay a lo largo de la palabra del Señor. Ella se acogió a esa palabra: cree tú y toda tu casa. Pero no solamente es creerle, sino creerle a Dios, lo que Él hará en nuestras vidas. Y eso lo tuvo en cuenta mi esposa y peleó por nosotros. Yo no vengo a contar lo que fui ni lo que soy, sino lo que Dios ha hecho en mi vida. De eso estoy agradecido. Ahora, como decía Rod, antes de oídas lo había oído.
pero ahora mis ojos lo ven, porque he visto las maravillas, las cosas hermosas que ha hecho en mi vida. Si nos pusiéramos a contar detalladamente, no alcanzaríamos nosotros en un día, en una tarde tal vez, a contar las maravillas que Dios hace, porque para Dios nada es imposible. Para mí, yo no tenía, como se dice, vuelta de hoja, difícilmente me sostenía. Si no hubiera sido por ese amor del Señor, su misericordia, me hubiera muerto en mis pecados y en mis delitos. Hoy, en agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho y hará, porque Él no se detiene, Él es para siempre eterno. De ofrecerle mi vida, y le digo con todo mi corazón, yo y mi casa te serviremos, Señor. Y lo hemos visto en nuestros hijos. Por eso no nos cansamos de decirte que tuyo es el reino, Señor. El poder y toda la gloria te pertenece por los siglos de los siglos.